Ya, ahí están viendo la pantalla de la presentación, ¿cierto? ¿O no? Profe. Sí, la están viendo. Entonces, vamos a partir al tiro para no atrasarnos y para que puedan partir también con su muy bien merecido receso a esta altura del año. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, hoy día nos toca la clase de extrapiramidal, que también se llama movimientos anormales. Y aquí vamos a ir viendo las definiciones de qué significa extrapiramidal, qué es lo que abarca los movimientos normales, qué es el Parkinson y el parkinsonismo, ¿ya? A ver, hasta ahora tenemos claro o deberíamos tener claro lo que es el síndrome piramidal. El síndrome piramidal son los signos y síntomas que están asociados a una lesión del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y por la médula. Y tenemos que semiológicamente, cuando tenemos una lesión del sistema nervioso central, tenemos una fase flácida, en que hay una parálisis con menos tono, sin reflejo. Esto dura menos de un mes y después viene la fase espástica en que tenemos la parálisis o paresia, aumenta el tono, aumentan los reflejos y los reflejos cutáneos están abolidos, y en ambas deberíamos tener reflejos patológicos, que es el plantar extensor. ¿Ya? Entonces, ahí estamos súper claro de síndrome piramidal. ¿Y dónde es el síndrome extrapiramidal? Vamos a ir. Esto es la típica foto de la marcha en segador, que es la marcha cuando hay una lesión piramidal, como por ejemplo una secuela de accidente cerebrovascular, en que la mano está más rígida, flectada, la pierna afectada también está más rígida, con menos fuerza, y el paciente tiende a ir avanzando con el movimiento de la cadera, por eso se llama del segador. ¿Ya? Entonces, uno ve eso semiológicamente y ya puede tener una idea de que se trata de una lesión del sistema nervioso central. Pero no tenemos entonces muy claro qué es lo extrapiramidal. Esta de acá es un recordatorio que incluso en el síndrome piramidal, por la semiología, podemos diferenciar si la lesión está en la corteza, en la cápsula, en el tronco, donde son los síndromes alternos, o es en la médula. ¿Ya? Así de increíble es la semiología en neurología en cuanto a localizar las lesiones. Entonces ahora vamos a hablar no de piramidal, de extrapiramidal. El sistema extrapiramidal no tiene un ámbito tan preciso como las vías piramidales, ¿ya? Y la función del síndrome extrapiramidal es de regulación del movimiento, ¿ya? Regula la velocidad del movimiento y la postura. Esto siempre hablando de los movimientos voluntarios. ¿Y qué estructuras son las que componen el síndrome extrapiramidal? Los ganglios basales, los núcleos caudados, el lenticular, la sustancia nigra y los núcleos subtalámicos. Son los que aparecen acá en el lado derecho de color naranjo en la figura. ¿Ya? Entonces, mediante una interacción compleja que cada vez, y yo creo que aún sigue aclarándose cómo interactúan las distintas estructuras, van a ser capaces de regular los movimientos que son generados por la corteza, por el sistema piramidal, pero la velocidad, el ritmo, la amplitud de los movimientos los va a regular el síndrome, o sea, el área extrapiramidal, el sistema extrapiramidal. Y una forma bastante fácil de poder clasificar los trastornos del movimiento es dividirlo en dos grupos. Podemos tener problemas por exceso de movimiento o podemos tener problemas por falta o pobreza del movimiento. Cuando hablamos de exceso de movimiento, tenemos las hipercinesia o discinesia, y en este grupo están los tics, corea, las mioclonías, que son, porque hay mioclonías que son epilépticas, pero hay mioclonías que también tienen que ver con el sistema extrapiramidal, las distonías y los distintos tipos de temblor.
Y en la falta o pobreza del movimiento están los síndromes aquinetorrígeos que se llaman igualmente parkinsonismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que de a poco hacer diferencia cuál es la diferencia entre enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. Parkinsonismo abarca varias patologías donde una de las características principales es la escasez de movimiento, ¿ya? Y dentro de esos parkinsonismos está la enfermedad de Parkinson, pero no es la única enfermedad extrapiramidal con pobreza de movimiento. Entonces, ahí vamos a ver, si bien son menos frecuentes, también hay que tenerlas dentro del diagnóstico diferencial en mente. Cuando tenemos aumento del movimiento, podemos tener movimientos rítmicos como el temblor, tipo sacudidas cortos como los tics, el corea que más que sacudidas son movimientos ondulantes y las mioclonías que son como esta reacción de sobresalto. Y podemos tener movimientos tipo torsión o espasmo que se llaman distonía, que es cuando tenemos la contractura o la contracción de músculos agonistas y antagonistas al mismo tiempo que hacen que gire un segmento del cuerpo de manera forzada y que puede generar incluso dolor en relación a ese movimiento y no es tan inmediato el poder volver a una posición inicial. Si vamos ahora solo a los movimientos que están definidos como sacudida, una de las claves diagnósticas de los tics es que los tics se pueden suprimir voluntariamente, ¿ya? O sea, si yo me propongo no tener el tics, lo puedo hacer, a diferencia de los otros movimientos. Me va a generar ansiedad, probablemente después de que me esté aguantando voy a tener un aumento temporal de los tics, pero puedo suprimirlo. Los tipos danza, que son muy distales, en las manos, en los pies, lentos, que incluso pueden parecer a veces intencionados, se llaman corea. ¿Ya? Esto es parte de la semiología, pero es importante poderlo repasar. Y los tipos como descarga o sobresalto se llaman mioclonías. Entonces, si ustedes van juntando las diapositivas, tenemos primero trastorno del movimiento, falta de movimiento, los parkinsonismos, vamos a ver, son varios tipos, exceso de movimiento, y ahí viene toda la clasificación que vimos hasta ahora. Ojalá se pueda ver, no, ya, estos son videos que son antiguos, eh, pero son súper valiosos porque son de los primeros que se grabaron para explicar los movimientos anormales. Ay, no puedo mover la barra. Denme un segundo porque lo voy a poner aparte. Y de hecho les voy a mostrar estos dos al tiro. Mira, ahí ven una mujer que va caminando. A primera vista quizás no hay mucho, aparte de que es súper delgada, que llame la atención. ¿Ya? Pero si ustedes se van fijando, en la mano izquierda tiene un movimiento distal tipo ondulante que es lento. ¿Ya? Vamos a ver si... No, lo voy a poner de nuevo desde el principio porque quiero que se fijen en la caminata. Ahí. ¿Ya? Entonces, miren la mano derecha y ahí la izquierda, de repente la izquierda. Ahí tuvo esa fue un movimiento de torsión de la cabeza involuntario. Tiene como una caída de la cabeza y si uno mira bien, miren la mano izquierda ahora. Tiene unos movimientos suaves de la mano y esos movimientos no son voluntarios. ¿Ya? Y ella no los puede suprimir, los puede disimular, como enmascararlo dentro de una acción, como que está tomando algo, simularlos, pero no los puede suprimir. Ahí la paciente está sentada, se ve bien mal, pero se lo puede escribir. Ay, no me digan que el internet no dio. Oh, se quedó pegado al video. Espérame, verlo atrás, a ver. Se quedó pegado al video.
Ujú. Intentemos de nuevo. Ya, no. Algo le pasó al video, pero ahí lo que le pasan es un cigarrillo y ella tiene la intención de tomarlo y se ven como que tiene varios movimientos con los dedos suaves antes de poder sujetar el cigarrillo y mientras está ella sujetando el cigarrillo, también uno mira los pies y tiene estos movimientos distales que son ondulantes, ¿ya? Entonces, semiológicamente eso es lo que se llama corea, porque después vamos a ver enfermedades que tienen corea. Uy, ¿qué le pasó? Ya, no dio la internet, parece. Puedo aprovechar de aquí mismo mostrarles. Acá vamos a ver otro video, espero que se cargue. Este es otro tipo de movimiento involuntario que es la atetosis. La diferencia con el corea sigue siendo ondulante, pero son movimientos que son amplios y que comprometen la parte proximal y distal de la extremidad, no como el corea, que es solamente distal. Lo tiene en la pierna y lo tiene en el brazo. Y eso fue lo que duró porque algo le pasa que llega a la mitad del video, pero se alcanzó a ver el movimiento tipo ondulante, pero ya eran movimientos amplios, no es solamente la puntita de los dedos y la punta de los pies. Miren cómo se pone, ella en general está lenta, miren la mano, esa mano se manda sola, no puede suprimir el movimiento. La otra mano sí la puede controlar, pero tiene un compromiso que es del lado izquierdo principalmente. Entonces, vamos a volver, déjenme ver si tengo algún otro video al tiro para mostrarlo, si volvemos, no, creo que los otros están en línea, así que vamos a volver a la presentación. El otro que vimos. Ya, entonces, nos vamos a ir por la rama del esquema, que es la falta o escasez de movimiento, que son los síndromes parkinsonianos, que es lo mismo que decir síndrome Akineto-Rígido. Y acá podemos ver que dentro de los síndromes parkinsonianos está la enfermedad de Parkinson, pero hay otros también. Está el parkinsonismo inducido por fármacos, por ejemplo, y están los parkinsonismos atípicos. Y dentro de los parkinsonismos atípicos está la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, que acá no aparecen, pero esas son las tres principales, y están otras como por falla en metabolismo, la enfermedad de Wilson, cuando es secundario a lesiones múltiples del encéfalo, por ejemplo en el boxeo. ¿Ya? Pero las tres principales es la atrofia multisistémica, degeneración corticobasal y parálisis supranuclear progresiva, pero vamos a dedicar tiempo a hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos, que eso sí es importante porque el parkinsonismo atípico tiene poca respuesta al tratamiento para la enfermedad de Parkinson y tienen un curso que es mucho más rápido, con una mortalidad que no tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad a largo aliento, o sea, el paciente evoluciona lentamente por muchos años. Estas pueden evolucionar rápidamente en 3 o 4 años y tienen características desde el comienzo que nos hace la diferencia con la enfermedad de Parkinson. Entonces, acá vamos a ver el examen neurológico. Tiene variaciones dependiendo de qué es lo que estoy evaluando. Tenemos un esquema que es el examen neurológico general. Ya vimos la vez pasada en accidente cerebrovascular que hay un examen que se llama NIH, que vimos el video que es
mucho más acortado y con puntaje, pensando en no perder tiempo para la trombolisis. Y acá vamos a ver un video donde muestran cómo se hace un examen dirigido a poder evaluar trastornos del movimiento, ¿ya? Can you tell me how long have you been having symptoms? 15 years, About 15 years, approximately. you've 15 years. Fíjense que tiene What age are you now? hipofonía. 30. So you think it came on when you were a teenager, late teenage years? Hipomimia. Fíjense que tiene Yeah, poca tell me about expresión what you facial. noticed yourself. I just get slower and stiff and Uh-huh. And this had come on gradually over those years. When you were at college, you were at college. Did you notice it then? well, it's hard to write like. You found it hard to write then, yes. So when you were doing your leaving certificate exam, did you have any difficulty? Pestañea poco, si se alcanza a ver, No, también no. tiene So otra it was in característica college que that you first pestañea noticed the problem poco. with writing. Llama la atención de que es un And paciente in the relativamente summer joven. jobs that you did, you used to work as I worked in the golf course. the golf course during the summer. Yeah. When did you first notice difficulty with on working on the golf course? Uno se fija en los movimientos anormales en From the beginning, reposo, how long por you lo menos noticed hasta ahí that? no se ve temblor de Years ago, reposo. yeah. Okay. So that's when you were about 22. Yeah. And what things have you difficulty doing now? Tying buttons and Yeah, fine movements. yeah. Can you manage the zip on your I can Yeah. put on my socks and harder to put on your socks? Habla Have you had any lento, falls? articula mal y la voz es más baja. No. Okay. Okay. So we're going just to have a look at some of the neurological symptoms and signs, just while you're sitting here, and then we'll go out and see you walking. Okay. okay. Yeah. Patrick, can you just look at my finger and just follow it over? Yeah. En los síndromes parkinsonianos es muy importante evaluar la oculomotilidad, porque hay un parkinsonismo atípico que es la parálisis supranuclear progresiva, que como característica tiene la dificultad en el movimiento ocular en el plano vertical. Tiene una parálisis de la mirada It is slower. en Right. el movimiento vertical. Can you look to the left and look to the right? And look up. Miren la Look hipomimia. up as far as you can. Look right up at the ceiling, yeah. Yeah. And look down. Look right down at your toes. Look at your hands. Okay, so we can do those fully. Just, yeah. Can you just Insiste harto en evaluar los ojos. Es importante, un paciente joven hay que buscar parkinsonismo típico. Miren la rigidez del cuello. Es una rigidez extrema. Se llama rigidez axial. Patrick has significant axial rigidity affecting particularly the neck muscles. It's very, very, very rigid. When you actually attempt to demonstrate the oculocephalic reflexes, just Va a evaluar los reflejos oculocefálicos. difficult because he's so stiff, but you can see that he has positive, what's called a positive doll's head reflex. Pero cuesta mucho porque tiene mucha rigidez de cuello. Patrick, and then we're going to put it down. Okay, I'm going to do it. You just relax. Okay. You can see there Sigue viendo los oculocefálicos. the positive oculocephalic reflex. I'll try and demonstrate it in looking down, but it's difficult in this situation. Just go right down. Está tratando de forzarlo. Yeah. Okay. Ya. Y ahí lo que sucedió es que efectivamente tiene limitación Rotation. en los oculocefálicos cuando los hace en el plano vertical. Horizontal logra mantener la mirada al frente, pero cuando hicieron el láser, los verticales tienden a estar fijos los ojos. Useful to demonstrate is the glabellar tap sign,
And this is due to a loss of habituation of the blink reflex. So one just taps Está viendo the reflejos glabella arcaicos, repeatedly. ¿ya? Ahí And you can do it golpea slowly. Some en esa zona de la some frente neurologists do it y lo somewhat normal es faster, like que él I'm doing. parpadee But you can see y the después de varios persistence of the blink estímulos deje de reflex. parpadear. Y él no, As eso long as habla you keep de tapping. liberación del lóbulo Normally, of course, frontal. this Todas would las be veces que to golpea, vuelve a cerrar los contract ojos. the glabella in someone who didn't Y have eso es Parkinson's, anormal. then the blink reflex would be lost. It wouldn't persist. One of the key cardinal signs of Parkinsonism is rigidity, and normally we test for this in the limbs, but the distribution of rigidity sometimes is useful in the diagnosis, and in some patients there can be quite marked axial rigidity. One tests for axial rigidity by passive movements of the neck muscles in particular. Miren la Patrick, I fascia, know, la has quite cara. marked axial rigidity, and it's very difficult to turn his head. There is quite marked resistance to passive movements, and I'll just attempt to demonstrate this. And I am trying to turn his head. This is not hurting, Patrick, is it? No. No, okay. I'm trying to turn his head, rotating to left and right, and there is quite marked resistance. And I can feel that resistance. So I would call this quite marked, almost quite severe axial rigidity. Ya, está hablando de la rigidez axial, When you look at the severa. arms, there is, again, Está viendo el tono. significant rigidity. Tiene un tono aumentado, efectivamente, Perhaps more marked on y the con una leve rueda left than the dentada, right, que esto que no es lo mismo que la with espasticidad resistance o to passive muelle de movements. navaja, And there sino is que a es como tendency to efectivamente un engranaje. flexion. Can you put your hands together like that? And he can't really fully, you have to force them, and you can't really, he has developed a degree of some flexion contracture of the fingers. And really, as you can see, the prayer sign in a sense is positive in that he can't put his hands together like that. And can you do this for me, Patrick? El tap test, movimientos rápidos. Fíjense, la amplitud y la velocidad del movimiento son menores. No. And do this here. What I want you to do is that. And you can see he's got really marked reduction Amplitud in rapid y velocidad alternating movements. disminuida. And it is best to test in these three ways. Another way to test rapid alternating movements is to get him to do finger grips. Fast. Okay. Just to display the range of movements. There isn't any tremor as such of any significance. And you can see the posture of the hands. Can you touch my finger, Patrick, and touch your nose back En and la forth prueba like this? índice-nariz, And the other side, back and forward. no tienen problema de dismetría, o sea, no es cerebeloso, pero es un movimiento más lento. No significant, apart from the slowness in execution, there's really no abnormality there. So I think we'll just see how you walk. Is that okay, Patrick? Va a ver cómo camina. And you can see that his gait is not bad at all, but you can see that he's not keeping his arms Fíjense que across his chest, and you can see no the position tiene of his hands. There's un this paso muy symmetrical, cortito, como uno ve las rigidity, típicas enfermedades de Parkinson, and pero sí tiene abnormal la posture. Just rigidez de turn las his head extremidades back. superiores y no tiene braceo. No tiene nada de braceo. El braceo que debería acompañar la completely marcha. symmetrical, in fact. Come back for us again, Patrick. So this symmetrical Es a ambos lados, la rigidez no es un lado sobre el otro. limbs with this abnormal posturing of the hands. Patrick, Van a you're ver going la to prueba de do pulsión that que tiene que test ver we con did before. equilibrio. It's called the pull test. I'm going to give you a jerk on your shoulders. I want you to resist. Don't let me pull you off your feet. Don't worry, I won't let you fall. Okay, but I'm going to give you a quick pull, and then we'll see what happens. Okay, so don't worry, I won't let anything happen to you. So just resist now. I'm giving you a pull now. You can see, yeah, okay. Lo normal es que uno retrasea 1 o 2 pasos y uno se compense.
Normally, if O sea, que that uno was a deje de positive hacer esos feedback, you pasitos would hacia atrás y uno logre el lost equilibrio. postural stability and Y started lo to que go uno ve backwards. aquí, que él sigue haciendo los pasitos atrás y That si is called no lo frena el examinador, el retrostation. paciente podría Sometimes you caer can en bloque demonstrate al suelo. in the forward manner as a propulsion. That was quite a small pull that I gave him. If it had, the first pull hadn't been positive, I would have given a stronger pull. It's not necessary to do that because it's positive on the first. So that's a positive full pull test. And that's evidence of postural instability, one of the cardinal signs of Parkinsonism. We'll try it in a forward position. Can you turn around to face me? Yeah. And we'll try. Va a haber anteropulsión ahora. Try again. So I just want you to resist me. Antes era retropulsión, ahora anteropulsión. That's quite good. And we'll do just a good quick one now again. Fine. And so he's quite. It's negative in the forward position. Hacia adelante logra Going compensar. backwards. Thanks very much, Patrick. Entonces, tienen que estar atentos a lo que vimos en el video, porque vamos a ir haciendo ejercicios diagnósticos. Y en este caso, el paciente, si uno va al esquema que hicimos inicialmente, ya tenemos un trastorno del movimiento. Tenemos que primero decidir, ¿es exceso de movimiento o falta de movimiento? Y aquí claramente tenemos menos movimiento, escaso movimiento, de baja amplitud del movimiento. Y ahí caemos entonces en lo que se llama parkinsonismo. Y ahí cuando estamos ya definidos en ese cuadrito de parkinsonismo, tenemos que preguntarnos, ¿es una enfermedad de Parkinson clásica o es otro parkinsonismo, dentro de los cuales están los que se llaman parkinsonismos atípicos? ¿Ya? Hasta este momento sabemos que es un parkinsonismo y en la medida que va transcurriendo la clase vamos a identificar lo que es clásico de la enfermedad de Parkinson y los elementos que marcan otros parkinsonismos y van a ver cómo con la semiología uno va a tener una muy buena orientación en cuanto al diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, que incluye todas las enfermedades que tienen esta escasez del movimiento, estas tienen en común que el movimiento es más lento, que está la rigidez de las extremidades. Dentro de la tríada se habla de temblor, de reposo, pero no es excluyente. Hay enfermedades de Parkinson temblorosas y hay enfermedades de Parkinson que no son temblorosas. O sea, puede no existir el temblor. Y algunos agregan el trastorno del equilibrio, la falta de equilibrio, ¿ya? Eso es en común a todos los parkinsonismos. Por lo general aumenta con la edad. El más frecuente de los parkinsonismos es la enfermedad de Parkinson, por lo tanto, la edad de aparición tiene que ver mucho con la enfermedad de Parkinson. Es raro que se vea antes de los 40 años, va a empezar a aumentar a partir de los 60 años. ¿Ya? La primera causa, la enfermedad de Parkinson idiopática, que es la clásica, y después están los parkinsonismos secundarios, donde podemos ver que lo puede causar, por ejemplo, un fármaco. Hay fármacos que pueden generar parkinsonismo, y al retirar el fármaco, después de un tiempo puede revertir en parte o completamente. Hay algunos infartos de ganglios basales, en zonas muy estratégicas, tumores, quistes o hemorragias que también pueden dar parkinsonismo de manera secundaria. Y existen enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, o esporádicas o hereditarias. Dentro de esas enfermedades degenerativas son las que llamamos parkinsonismos atípicos. Entonces, si vemos el síndrome parkinsoniano lejos, la parte más grande de la torta es la enfermedad de Parkinson. Pero existen otras y hay que tener claro los tips de diagnóstico diferencial. Ahí aparece la parálisis supranuclear progresiva y la atrofia multisistémica, y en el otro pedacito de la tarta otro, donde debe estar la degeneración corticobasal, lo que pueden ser secundario a compromiso de ganglios basales por infartos, las enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, por ejemplo. Entonces vamos primero a hablar de la enfermedad de Parkinson idiopática.
¿ya? La clásica enfermedad de Parkinson, que es un tipo y es el más frecuente de los parkinsonismos. Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa eso? Que se genera porque mueren un grupo de neuronas de manera progresiva, ¿ya? Entonces, es una enfermedad degenerativa que implica que es crónica y al mismo tiempo progresiva y por algún motivo mueren las células que tienen que ver con la dopamina, que están en la sustancia nigra, y eso va a dar los síntomas que están asociados a la enfermedad de Parkinson. Tiene la tríada, rigidez, bradicinesia, temblor, pero insisto, existe el Parkinson no tembloroso, ¿ya? Así que no es requisito el temblor, si bien dentro de la descripción está. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la población. Recuerden que, no recuerden porque creo que no se los he dicho, la primera es la enfermedad de Alzheimer y es consecuencia justamente de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, que son las que están en la sustancia nigra, en la parte compacta de la sustancia nigra, que ahí tiene el recordatorio de la localización en que se encuentra. Afecta al 1 o 2% de los mayores de 60 años. La edad promedio de inicio en 60-65 años. Esta cifra ya tiene varios años, así que yo creo que actualmente es más que 45.000 a 90.000 pacientes. Lejos, lo más frecuente como factor de riesgo es la edad. A más edad hay más riesgo. No es una enfermedad tradicionalmente hereditaria, ¿ya? Pero si tenemos historia familiar, sobre todo si es un gemelo, sí vamos a tener un poco más de riesgo. Los que son genéticos es un tipo de enfermedad de Parkinson que se llama juvenil, que aparece alrededor de los 40-45 años y cuando uno hace el árbol genealógico, uno ve múltiples personas afectadas en varias generaciones, ¿ya? Esos son las enfermedades de Parkinson que hay que buscar el gen que está alterado. Sin embargo, eso es muy excepcional. En el Parkinson clásico no hay un gen como único. También se habló en algún minuto que la vida rural en relación al consumo de agua no potable, que podía haber consumo de metales pesados, también en trabajos en que hay exposición a soldadura, los trabajos en minería, podrían tener un mayor riesgo de hacer enfermedad de Parkinson. Puede afectar a hombres y mujeres por igual. No hay una relación en lo racial, económico, geográfico ni social. Hablamos ya de la edad de inicio y que están estos casos excepcionales que son los que están antes de los 50 años. Y acá tenemos la guía GES. La enfermedad de Parkinson es importante conocerla por el médico general porque la sospecha diagnóstica y el seguimiento está a cargo del médico general de la atención primaria. Entonces vamos a revisar la guía. Dice, atención primaria de salud, sospechar que hay un síndrome parkinsoniano. Eso es lo primero. Si tenemos un síndrome parkinsoniano, se envía a nivel secundario a neurología. Ahí se va a hacer la evaluación del diagnóstico diferencial y se va a confirmar o no el diagnóstico. Si se confirma, el nivel secundario parte un tratamiento, pero el paciente va a iniciar tratamiento y lo van a devolver a la atención primaria de salud. Entonces, ustedes tienen que conocer la enfermedad, tienen que coordinar el equipo multidisciplinario de manejo del paciente y también estar alerta por si aparecen algunos síntomas o signos que no son típicos de enfermedad de Parkinson, que puede orientarnos a que es un parkinsonismo atípico y que en un comienzo podría confundirse con enfermedad de Parkinson, pero ustedes van a tener el seguimiento en el tiempo y podrían detectar algunas señales o banderas rojas de que no es una enfermedad de Parkinson y ahí les toca derivar de nuevo a nivel secundario para reevaluar. Y por otro lado, si hay falla del tratamiento o hay efectos adversos al tratamiento, también es algo que ustedes tienen que detectar para reenviar a nivel secundario para ajuste de tratamiento.
tenemos la tríada y tenemos en la enfermedad de Parkinson los dos patrones. Existe el rígido asinético, que predomina la rigidez, y el tembloroso, en que lo más llamativo es el temblor. Por lo general, en la enfermedad de Parkinson temblorosa se diagnostica mucho antes que la rígida cinética, porque lo que llama la atención a los familiares es el temblor. Y como el temblor es algo que alerta a la familia, esos pacientes tienden a consultar antes. El rígido cinético, como la evolución es de lenta progresión, la gente ya cuando hay limitación importante en la vida diaria, le llama la atención y van a consultar de manera más tardía. Ahora, la enfermedad de Parkinson temblorosa, a pesar de que es más vistosa por el temblor, tiene mejor evolución que la rígida cinética, que es menos alaraca o vistosa, pero sí va a comprometer más las actividades de la vida diaria, pero también eso puede estar relacionado a que como llama menos la atención que la temblorosa, se diagnostica un poco más tarde. ¿Ya? Aquí a modo de figurita, temblor, ¿qué tipo de temblor es el del Parkinson? Es en reposo, ¿ya? Eso es importante porque en atención primaria o como médicos generales van a tener mucha consulta por temblor, ¿ya? Y una cosa importante es que el temblor de la enfermedad de Parkinson, cuando el paciente está distraído, está conversando, haciendo otra cosa, aparece el temblor. Sin embargo, cuando va a tomar un objeto, cede el temblor. Por eso es un temblor que no le molesta mucho al paciente porque cuando está haciendo las cosas no está. Es cuando está quieto que aparece y por eso llama más la atención de los observadores o los familiares que incluso del mismo paciente. Tenemos ahí el esquema de abajo donde habla del tipo de rigidez como si fuese un engranaje. La pobreza del movimiento que también se ve cuando uno le pide al paciente que se levante de la silla, es como si estuviese amarrado de la silla, y arriba tenemos el cambio de la postura. El paciente tiende a tener una postura que se llama anteropulsión hacia adelante, asociada al trastorno de la marcha, que es la de petit pas o pasos cortitos. Entonces, vamos viendo más características. Pobreza de movimiento, rigidez en rueda dentada, el temblor, que sabemos que está en la tríada, pero existe enfermedad de Parkinson sin temblor. Hipomimia, menos expresión facial. Hipofonía, disminución del volumen del habla. Puede haber cialorrea, que es la pérdida de saliva por la comisura labial, y eso está dado por dos fenómenos. Uno de ellos es la disminución del volumen de saliva en la boca, que el reflejo inconsciente que tenemos de tragar se pierde. Entonces, si ellos no tragan voluntariamente, se acumula saliva en la boca y se cuestiona si además hay más o no producción de saliva. Se ha visto que hay más seborrea en la cara y hay aumento de sudoración. Y estos dos últimos tienen que ver con que la enfermedad de Parkinson se acompaña en etapas más avanzadas de alteraciones disautonómicas, ¿ya? Entonces, esto del aumento de sudoración, puede haber también ortostatismo, lo de la seborrea también está relacionado a la enfermedad de Parkinson. La inestabilidad postural es muy decidor. Tienen una marcha que no es la que vimos en el primer video, la vamos a ver ahora en un video. Pasitos cortos y postura hacia adelante. Hablamos ya de la disfunción autonómica. Tienden a la depresión estos pacientes. Alteración cognitiva, se ponen más lento lo cognitivo, pero no es una enfermedad, la enfermedad de Parkinson, que curse con demencia de manera característica. Para que aparezca demencia asociada a la enfermedad de Parkinson tienen que pasar muchos años, de 10, 15 o más años. Si aparece la demencia al mismo tiempo que el Parkinson o el parkinsonismo, es una bandera roja que tenemos que pensar que es un parkinsonismo atípico y no enfermedad de Parkinson. Pueden haber alteraciones sensoriales y alteraciones de sueño. En el sueño, lo característico es el trastorno conductual del REM, que puede aparecer años antes del resto de los síntomas.
El trastorno conductual del REM es que el paciente actúa al sueño, ¿ya? Generalmente, cuando estamos en REM, se desconecta toda la musculatura. Entonces, uno sueña, tiene actividad onírica, mental, pero no actividad motora. Y en estos pacientes aparece en forma temprana esto de empezar a actuar los sueños, incluso si son sueños muy agitados pueden golpear a la pareja, pueden romper el vidrio del velador, he visto pacientes que han botado lámparas, etcétera, y eso suele ir en aumento. Si ven la figura abajo de la que está mostrando la hipomimia, van a ver una característica que es la micrografía. Si uno le pregunta al paciente qué ha pasado con la letra, dicen, la letra se ha vuelto cada vez más pequeñita, no es la letra que yo tenía antes. Ahí están las definiciones, no vamos a detener. Y acá está el petit pas característico de la enfermedad de Parkinson. Junto con el paso cortito está que el giro no es de una vez. Si uno va caminando hacia un lado y le dicen camine hacia un lado y hacia el otro, uno da la vuelta y sigue caminando. Acá se hacen varios pasos el giro y el paciente se queda entre comillas pegado. O sea, cuando tiene que iniciar la marcha, tiene mucha dificultad y luego agarra el ritmo y es menos difícil. Y puede tener episodios en que se queda pegado en mitad de la marcha, por ejemplo, en la medida que avanza la enfermedad tiende a tener esta postura delante y pierde el braceo. Acá vamos a ver en el video de la derecha las características que recién les mencioné. Vean cómo se congela, eso es que se queda pegado. Luego, pasito cortito, cortito, el paciente está hacia adelante y el braceo en la mano izquierda no existe. Le están pidiendo que se gire. Miren cómo se fracciona en varios movimientos el giro, no es el movimiento de una sola vez que tiene una persona sin parkinsonismo. Tiene alteración del equilibrio, de la postura. Un paciente de alto riesgo de caída. Sigue caminando y una vez que logra agarrar el ritmo puede caminar más. De nuevo seguimos pasos cortitos, postura hacia adelante. Una marcha con muy poco braceo, sin braceo. Vamos viendo de nuevo el giro. Aparece temblón de mentón que está ahí. El brazo con la rigidez. Están haciendo el giro completo. Miren lo difícil que es el giro. Por lo menos cuando está caminando al inicio le cuesta y después agarra el ritmo. Esta es una técnica para mejorar la marcha, que es tener un estímulo visual. Nos dice, vaya pisando la línea del suelo y eso facilita el movimiento. Acá hay un estímulo rítmico de sonido. También eso le facilita. Sin embargo, la mano sigue sin braceo. ¿Ya? Es solo una técnica que enseñan los kinesiólogos, los terapeutas, para mejorar la marcha y funciona, porque es lo espontáneo lo que lo pierden. Y acá es otro paciente, acá se tomó el medicamento. Tenemos un paciente que tomó la levodopa. Igual tiene problema de equilibrio, igual se quedó pegado en el giro, pero miren, empezó a bracear y antes no tenía braceo. Por eso el tratamiento de la levodopa es para los síntomas, pero su respuesta es súper rápida y cambia, miren cómo giró el caballero, cambia el riesgo de caída y la funcionalidad del paciente. Ahí nos vamos a detener luego en lo que es el tratamiento. Eh, Vimos que es una rigidez en rueda dentada, no tubo de plomo o muelle de navaja, y esto es un detalle importante. Cuando parte la enfermedad de Parkinson, por lo general parte siempre a un lado. Luego se agrega el otro, pero por mucho tiempo es asimétrico. O sea, primero parte en un lado, luego se agrega el otro, pero siempre va a ser un lado más que el otro hasta por lo menos que hayan pasado unos 8, 9, 10 años de la enfermedad.
Eso es una clave porque hay parkinsonismo atípico que su característica es que es muy simétrico. El primer paciente que ustedes vieron en el video, una de las cosas que destacaba el examinador es que la rigidez era muy simétrica, no era más un lado que el otro. Y cuando uno busca la rigidez de manera dirigida, está en la mayoría de los pacientes en el primer examen ante la sospecha de enfermedad de Parkinson. El temblor desaparece o disminuye cuando hace algo, al estar tranquilo o mientras duerme. Cuando está más tenso y en reposo la extremidad, empeora. Igual que la rigidez, primero inicia en una de las extremidades y luego puede comprometer ambas, siempre más una que otra, hasta que hayan pasado muchísimos años de la enfermedad. En la mitad de los pacientes es el síntoma inicial y por eso se atrasa más el otro tipo que no tiene temblor, porque no es vistoso. Y 15% nunca va a presentar temblor durante el curso. Acá tenemos una ilustración muy antigua, ¿ya? Que aparece a la derecha en la típica postura, con la flexión de las manos, sin braceo, anteropulsión, y ya vemos acá a la izquierda una alteración postural mucho, mucho más marcada. Ay, no me digan que este no se puede ver. Este video me gustaba porque hablaba de las características. Bueno, igual vimos el primero que era del caballero que recién vimos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, tenemos que tener los componentes de la tríada, sabiendo que algunos agregan la inestabilidad postural y que el temblor hay un porcentaje de los pacientes que no lo tienen, ¿ya? Tenemos que tener esa tríada. Y tenemos que sacar o identificar elementos que nos van a decir que no es una enfermedad de Parkinson clásica. Y aquí hay un checklist de las cosas que nos tienen que alertar de que si bien es un parkinsonismo porque tiene la rigidez y la bradicinesia, no es una enfermedad de Parkinson típica. Por ejemplo, un paciente que ha tenido varios accidentes vasculares podría ser en realidad un parkinsonismo vascular. Si es un paciente que es boxeador, también los traumas repetidos del encéfalo pueden generar un parkinsonismo que es por trauma. Si partió después de una inflamación del cerebro, también puede ser secundario a algo inflamatorio. Las crisis de movimiento rápido de los ojos no son típicas de la enfermedad de Parkinson. Si el paciente ha estado tomando neurolépticos, ojo, porque los neurolépticos son los fármacos que más producen parkinsonismo, ¿ya? Es un parkinsonismo farmacológico, no una enfermedad de Parkinson. Dentro de los más usados está el Aldol, la risperidona y la quetiapina, ¿ya? Si un paciente tiene los componentes de un parkinsonismo y es usuario de uno de estos medicamentos, primero hay que suspender el medicamento, esperar que pasen a lo menos 6 meses y evaluar el movimiento. Si ya ha revertido de manera importante, fue secundario los fármacos. Si no ha revertido después de 6 meses, el lavado es lento para recuperar la movilidad después de un parkinsonismo farmacológico. Si no ha pasado, puede haber mejorado, pero se mantiene, entonces sí es una enfermedad de Parkinson que empeoró con los fármacos, ¿ya? Si existen muchos familiares con Parkinson en la familia. Sabemos que hay un Parkinson juvenil que tiene un componente genético, pero también hay otras enfermedades que son más genéticas que tienen como característica la rigidez y el aumento de tono. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, ¿ya? Si tiene episodios en que cede solo por días, no es, la enfermedad de Parkinson es progresiva, no es fluctuante en el tiempo. Empeora cuando el paciente está estresado, eso evidentemente, pero luego sigue un curso hacia la progresión. Si es de un solo lado del cuerpo
y se mantiene todo el tiempo, más de 3 años, solo en un lado del cuerpo, no es enfermedad de Parkinson, porque el Parkinson parte en un lado y luego es el otro, al principio simétrico y luego más tardíamente bilateral, pero no se queda en un solo lado. Si tenemos alteración de la mirada conjugada, parálisis de la mirada, bandera roja, eso no es una enfermedad de Parkinson, es un parkinsonismo, pero no una enfermedad de Parkinson. Y en el primer video que vimos, tenía una cosa que era un paciente joven, sí era un parkinsonismo, pero tenía alteración que se veía cuando le hacían los óculos cefálicos en la mirada vertical. Lo otro que tenía el paciente es que era muy bilateral el compromiso, con mucha rigidez axial que se veía en el movimiento del cuello. No puede o no debería tener signos cerebelosos. Hay otros parkinsonismos que se acompañan de alteraciones cerebelosas. Si la enfermedad parte con disautonomía severa, eso también es sospechoso de un parkinsonismo atípico, porque la enfermedad de Parkinson tiene disautonomía, pero aparece con los años de evolución. Ahí vamos a ver qué enfermedades debutan con la disautonomía al mismo tiempo que el parkinsonismo. Si aparece temprano la demencia al mismo tiempo, también eso no es de enfermedad de Parkinson clásica, porque la demencia, enfermedad de Parkinson clásica, es casi al final o en las etapas muy, muy avanzadas de la enfermedad. Si aparece Babinski, que es el que nos habla de un compromiso piramidal, no es enfermedad de Parkinson. Obviamente, si tenemos alteraciones en la imagen de screening inicial, un tumor, una hidrocefalia, eh, y hay que evaluar que sea secundaria a esa alteración estructural. Si no responde a levodopa, ojo, esta enfermedad es muy respondedora a levodopa, de manera casi mágica, y les voy a mostrar un video de eso. Por lo tanto, si nosotros empezamos la levodopa y el paciente no responde, hay que empezar en otro tipo de parkinsonismo. Y si tenemos una historia importante de exposición a metales pesados, también tenemos que sospechar que puede ser secundario a eso. ¿Ya? Entonces, banderitas rojas. ¿Qué nos apoyan que sí es la enfermedad de Parkinson clásica? Que parta a un lado, pero sepan que con el tiempo también compromete el otro lado, primero asimétrico, después se hace más simétrico. Que haya temblor de reposo, aunque sabemos que 15% nunca lo va a tener, que sea progresivo, que persista la simetría más de un lado al otro, incluso cuando ya esté comprometiendo los de dos lados, que tenga una respuesta excelente a levodopa. Es más, existe una prueba que se llama prueba de levodopa, que es cuando uno tiene dudas si es enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo, que uno le da al paciente una dosis importante de la levodopa y se ve la diferencia a los 20 minutos en cuanto a la movilidad, en cuanto a la postura, en cuanto a la amplitud de los movimientos. Yo les voy a mostrar una prueba de levodopa y eso confirma el diagnóstico porque los otros parkinsonismos no tienen esa respuesta tan importante a la levodopa. Lo otro es que la única enfermedad en que la levodopa puede dar una complicación que es exceso de movimiento tipo Corea es en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Lo otro que es característico es que generalmente la respuesta a la levodopa es buena, sobre todo los primeros 5 años. Si respondió y a los 3 meses no está respondiendo, no. Por lo menos en los primeros 5 años siempre va a haber buena respuesta a la levodopa. Después van a haber fluctuaciones, se va a cortar el tiempo de respuesta, pero los primeros 5 años son bastante buenos en cuanto a la respuesta y el curso clínico es de mucho tiempo, 10 años o más. No como los parkinsonismos, que en realidad el curso es de 3 o 4 años. Vamos a ver esta señora, este video. Observamos también Ahí están movimientos explicando el espontáneos, el examen. parpadeo, si oscila el tronco de lado a lado, si mantiene las piernas cruzadas o si sujeta una de sus manos con la otra. El signo clave de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia. La forma de evaluar la bradicinesia es evaluar ambos miembros por separado, comenzando preferentemente por el lado menos afecto. En el caso de la paciente del vídeo se corresponde al lado izquierdo. Primero pediremos un movimiento de la extremidad a velocidad confortable y amplitud espontánea, para luego solicitar el mismo gesto a velocidad rápida y con rango amplio.
En este caso estamos evaluando el movimiento de rotación de la mano con pronosupinación. Como se aprecia en el vídeo, el movimiento con la mano derecha es más lento y menos amplio en comparación con la mano izquierda. En miembro superior también podemos solicitar la realización del gesto de pinza de dedos, apertura y cierre de Miren la cómo el lado mano, derecho es pronosupinación de distinto. la mano con brazos al frente o con el codo flexionado. Evaluaremos la presencia de bradicinesia también en miembros inferiores. Solicitamos a la persona que realice una flexión plantar repetida. También podemos evaluar el movimiento de flexión de cadera sentada. La rigidez es otro signo característico en la enfermedad de Parkinson y se define como una resistencia al movimiento no velocidad dependiente. Primero sentimos el tono muscular y luego exploramos la movilidad pasiva. Si no notamos ninguna resistencia, podemos activar la resistencia pidiéndole que de manera voluntaria mueva la mano que no estamos evaluando. Volvemos a repetir el gesto, ahora con la mano más afectada. Se puede apreciar que al solicitar el movimiento voluntario contralateral al lado que estamos evaluando, la resistencia se activa cuando intentamos movilizar la extremidad. Evaluamos la rigidez también en miembros inferiores. Podemos mover de manera pasiva el pie en el plano sagital o podemos hacer un movimiento de circunducción. Cuando pedimos a la paciente un gesto voluntario contralateral, vemos que la resistencia a la movilización pasiva del pie aumenta. Una vez más, volvemos a repetir el mismo gesto en el lado más afecto por los signos de la enfermedad. El temblor es el signo más famoso de la enfermedad de Parkinson, pero no es imprescindible para el diagnóstico. El temblor suele ser entre 4 y 6 Hz y suele detenerse al movimiento voluntario. Observamos a la paciente mientras mantiene las manos sobre las piernas y los pies descalzos sobre el suelo. En este caso solo podemos observar un temblor en la mano derecha. El cuarto signo diagnóstico es la inestabilidad postural, que evaluaremos a través de diferentes pruebas de equilibrio. La primera prueba que solicitamos es el cambio de sedente a bípedo desde una silla con los Se ponga de brazos pie con los cruzados brazos sobre el cruzados. torso. Consideramos que la paciente tiene alteración del Mira. equilibrio cuando no logra levantarse de la forma que le hemos indicado. También podemos hacer el test de Romberg. En esta prueba, el paciente mantiene la posición bípeda con los brazos a los lados del cuerpo, la mirada hacia el frente y los pies juntos. Es posible permitir una separación de la punta de los pies formando un ángulo de 45 grados. La prueba se puede realizar con los ojos abiertos y cerrados. Consideramos alteración del equilibrio cuando el paciente no es capaz de mantener la posición o si el paciente cae. Otro test posible de realizar es la prueba de desestabilización posterior. Aplicaremos una fuerza desestabilizadora con dirección posterior en los hombros de la paciente. El test es negativo si solo debe dar 1 o 2 pasos para volver a retomar el equilibrio. En cambio es positivo si en lugar de eso da varios pasos cortos hacia atrás sin posibilidad de controlar su cuerpo para no caer. Una vez hemos evaluado la presencia de los signos revisados, podremos determinar la severidad de la enfermedad a través de la escala Yoen-Yar. Os damos las gracias por utilizar esta plataforma digital. Es súper buen resumen del examen y es una paciente que es clásica de una enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el rol de la imagen, de la neuroimagen? Generalmente, más que uno vaya a ver un signo característico, es excluir otras causas que pueden generar parkinsonismo, como los ACV, hemorragia o hidrocefalia. ¿Ya? La mayoría de las veces el escáner y la resonancia son normales o tienen hallazgos que son muy inespecíficos. Entonces uno la pide no para confirmar el diagnóstico, sino para descartar otras etiologías. Existe otro examen que se llama la ecografía transcraneal, que es la que se ve ahí en la imagen del lado derecho. Se usa un cabezal especial para el ecógrafo, se usa la ventana temporal, que es el hueso temporal que es más delgado, y uno apunta a la sustancia negra. Y lo que uno puede ver en la enfermedad de Parkinson es que hay una diferencia de la ecogenicidad de la zona del parénquima que corresponde a la sustancia negra.
¿ya? Y esto, si se encuentra esa alteración, uno va a apoyar el diagnóstico con ese examen. Tampoco el examen solo es diagnóstico, tenemos que tener la clínica y la alteración del examen. Y otra cosa es que nos puede ayudar y que se usa junto con la ecografía transcranial es el test de olfato. Otra de las características precoces en la enfermedad de Parkinson clásica es la pérdida del olfato. ¿Ya? Entonces, existen test estructurados en cajitas que hablan de distintos aromas que no son irritantes y en ese kit, con cierto número de fallas, ya se habla de que hay una alteración del olfato. Existe la posibilidad de hacer exámenes funcionales, resonancia funcional de cerebro. Y ahí, en ese caso, uno puede ver una alteración en el metabolismo de los ganglios basales, con disminución de la activación de los ganglios basales, pero tampoco solo es diagnóstico. ¿Ya? Entonces, las imágenes van a ir a descartar otras causas, puede apoyarnos el eco transcraneal, el test de olfato, y también nos podría orientar en la diferenciación de una enfermedad de Parkinson con un parkinsonismo atípico, algunas alteraciones clásicas en la imagen neurofuncional, pero tampoco es patognomónico ni es absoluto si es que no tengo la clínica. En la práctica, la mayoría de las veces, solo uno necesita el screening metabólico de que no tenga un hipotiroidismo, por ejemplo, el paciente, una neuroimagen simple que descarte alguna otra etiología y la clínica sigue siendo lo más poderoso y la confirmación con la respuesta, por ejemplo, al tratamiento con levodopa. ¿Ya? Primero está el tratamiento no farmacológico, que es hacer el diagnóstico con empatía, explicar cuál es la causa de los síntomas del paciente, hacer los cambios, los equipos multidisciplinarios que trabajan en Parkinson por lo general tienen terapeutas ocupacionales que van a la casa del paciente y le indican a la familia los cambios que hacer para evitar caída, como sacar las pequeñas alfombras, colocar los pasamanos, ver que el baño sea seguro. Hay que tener algún grado de apoyo psicológico porque hay bastante asociación entre enfermedad de Parkinson y depresión. La kinesioterapia sí o sí es muy favorable. Es importante evaluación de fonoaudiología y la terapia de fonoaudiología porque tanto la alteración en la articulación de las palabras, el volumen de la palabra interfiere y se puede entrenar. Y otra cosa que tiene que hacer el fonoaudiólogo es evaluar deglución, ¿ya? Porque en etapas tardías también pueden haber alteraciones de la deglución y también los fonoaudiólogos apoyan harto en métodos para poder tener conciencia del volumen de saliva en la boca para evitar la cialorrea. ¿Ya? Entonces tiene un rol súper importante y la terapia ocupacional también es muy importante para mantener la funcionalidad y mostrarle al paciente técnicas de compensación como las que vimos la parte que es kinésica, que son estos estímulos visuales o estímulos de ruido, pero también hay trucos de repente cuando es muy molesto el temblor, tareas de motricidad fina que nos va a ayudar a mantener la funcionalidad del paciente. Entonces, vamos a tener que hablar de tratamiento. Entonces tenemos que identificar las etapas de la enfermedad de Parkinson clásica. Tenemos y sabemos que hay una etapa en que está la enfermedad y que no da ningún síntoma. Es más, cuando empieza a dar síntomas la enfermedad, ya se ha perdido casi la mitad de las neuronas de la sustancia negra. ¿Ya? Tenemos una reserva funcional en todos los órganos y el cerebro no es distinto. Tenemos la fase asintomática, después podemos tener ciertas características antes que parta el parkinsonismo y ahí es el trastorno conductual del sueño REM, que es esto de actuar los sueños, y la pérdida del olfato que pueden preceder a los síntomas clásicos y después parten los síntomas clásicos iniciales que van progresando de la manera que yo les fui diciendo hasta que ya hay interferencia de las actividades de la vida diaria, pero la enfermedad de Parkinson es muy lenta en su avance. Se habla de que en la etapa inicial podrían haber ciertas terapias que funcionan como neuroprotectores, ya que enlentecen
la pérdida de las neuronas. No existe clara evidencia de esto, aún así se puede usar, por ejemplo, medicamentos que son para otra cosa, como la amantadina, que es un antiviral que ha mostrado cierto efecto protector en etapas iniciales, ¿ya? Y después está el tratamiento sintomático, que es el tratamiento ya oficial de la enfermedad de Parkinson. Y aquí también es importante, es tratamiento sintomático, por lo tanto no es curativo, no va a modificar cómo va a avanzar la enfermedad, pero sin embargo puede ser súper categórico el cambio que tengamos en la funcionalidad del paciente. Entonces, a pesar de que tengamos el diagnóstico, si el paciente no tiene interferencias en las actividades de la vida diaria, no se debe partir un tratamiento, porque el tratamiento además tiene una respuesta que sabemos que va a ser buena en cierta cantidad de años. Entonces, si el paciente funciona bien, no tiene caída, le encontramos por un sutil temblor de reposo algunas características que hay que buscárselas dirigidamente, pero sin embargo no lo limita el paciente, uno hace seguimiento clínico, pero no parte con la levodopa aún, ¿ya? Cuando ya empieza, aunque sean mínimas interferencias, bueno el apoyo porque también un riesgo de caída, la pérdida de funcionalidad con la connotación que tiene ánimo, etcétera, ahí hay que tratar y hacerlo adecuadamente. Entonces, ¿cuándo lo iniciamos? Cuando hay interferencias en la vida diaria. ¿Y cómo lo iniciamos? Va a depender de algunas cosas. Este esquema es súper simple y es práctico, ¿ya? Facilita bastante como el esquema mental en la toma de decisiones. Si bien no van a ser ustedes los que tomen la decisión, sino que tiene que ser a nivel secundario, también es bueno que sepan por qué de repente uno parte con un fármaco o con otro. Entonces, lo primero que dice, ¿hay o no hay compromiso de la capacidad funcional? Si no hay, no vamos a partir todavía el tratamiento sintomático. Se ha visto amantadina, selegilina como neuroprotectores potenciales, ¿ya? Si hay compromiso de la capacidad funcional, hay que tratar. Y aquí podemos dividir al paciente en dos grupos, los que tienen menos de 65 años y los que tienen más de 65 años. Si el paciente tiene más de 65 años, hacemos otra división. ¿Tiene deterioro orgánico cerebral? ¿Hay compromiso cognitivo del paciente? Si la respuesta es sí, se parte con la clásica levodopa, ¿ya? La levodopa que sigue siendo el gol estándar y el que tiene más eficacia en la enfermedad. El ID es el inhibidor de la decarboxilasa. La levodopa nunca va sola en la pastilla, ya va, por ejemplo, con la levodopa, carbidopa. Y esto es porque o si no, en el sistema digestivo se elimina la levodopa, debe pasar como levodopa al sistema nervioso central para pasar luego a dopamina y ser funcional. Si no le doy este inhibidor de la decarboxilasa, no podría pasar más allá del sistema digestivo. Entonces siempre va asociado a un inhibidor de la decarboxilasa. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, levodopa, lo más típico es levodopa, rayita carbidopa, ¿ya? Pero el agente activo es la levodopa. Entonces, si tenemos deterioro orgánico cerebral, vamos a usar directamente la levodopa con la marca comercial que sea. Si no tenemos, vamos a usar unos fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que no es la levodopa, pero ayuda a que haya más disponibilidad de dopamina en el sistema nervioso central. ¿Cuál es la gracia del agonista dopaminérgico? Que el que está incluido en el GES y el más usado, que puede sonarles un poco, el nombre de la molécula es el pramiprexol, que se conoce también como cifrol. ¿Cuál es la gracia? No es tan potente el efecto como la levodopa y la tolerancia gástrica es más mala. Entonces, ¿por qué lo usamos? Por lo mismo que les conté,
La levodopa tiene una cantidad de años que tiene una respuesta fantástica y después empieza a bajar la respuesta a la levodopa. Entonces uno trata de atrasar el inicio y el usar un agonista nos permite de repente atrasar la levodopa, usar menos levodopa por algunos años. ¿Cuál es el problema con la alteración cognitiva o el deterioro orgánico cerebral? Que los agonistas dopaminérgicos pueden generar mayor síntomas cognitivos, pueden generar alucinaciones y trastornos de conducta en los pacientes que tienen deterioro orgánico cerebral. Por eso el esquema es así. O sea, cuando hay compromiso de funcionalidad, tengo que tratar. Lo divido. Más de 65 años, si tiene deterioro orgánico cerebral, no puedo usar el agonista, no puedo usar el cifrol porque va a empeorar el deterioro orgánico cerebral. Puede haber fenómenos alucinatorios, puede haber trastornos de la conducta. Si tiene deterioro orgánico, entonces no usamos el agonista. Si no lo tiene, podemos usar un agonista y asociar incluso el agonista a la misma levodopa. En un paciente que es menos de 65 años, entre comillas joven, uno siempre parte con el agonista. Trata de evitar la levodopa, siendo que la levodopa es mucho más eficaz y el motivo es el mismo. Tratar de que la efectividad que tiene la levodopa dure lo más posible. Entonces, si el paciente es joven, siempre uno prefiere partir solo con el cifrol. Si es mayor, no tiene deterioro, se puede usar el cifrol y se puede usar incluso asociado con la levodopa para bajar la cantidad de levodopa que necesito. Pero si hay deterioro orgánico cerebral, no puedo usar el pramipexol o el cifrol, ahí puedo ir directamente al uso de la levodopa. ¿Ya? Súper claro el esquemita y también el motivo por el cual uno parte o no parte al tiro con la levodopa. Pacientes, si les ponen en la prueba un ejemplo de un paciente con una enfermedad de Parkinson clásica que tiene 50 años y les preguntan medicamento de elección en el inicio de tratamiento, ahí no va a ser la levodopa, que es el que es mejor, sino que va a ser el pramipexol. Y ahí ustedes se acordar que yo les dije a ustedes de que tenemos que tratar de enlentecer, o sea, atrasar un poco el uso de la levodopa para que nos dure más años. Este video es súper bueno porque acá nos muestra, este es un test de levodopa. Y aquí ustedes van a ver cómo es el efecto de la levodopa, ¿ya? Y es un video real. Miren, este video es súper, súper bueno. Este es un paciente que lo hospitalizan para hacer una prueba de levodopa. Bien, son las 12. El paciente, si usaba levodopa, se la suspenden completamente. El paciente está hospitalizado sin la levodopa y van a hacer la evaluación inicial sin el uso de la levodopa. Uy, no me digan dónde se fue mi video. A ver. Aquí me falla el video. ¿Por qué partió desde acá, no? Tiene que partir desde ahí. Para los que tenemos problemas del sistema motor en cuanto a A ver. la rigidez para poder tomar decisiones en cuanto a... Ya, ahí está, sin medicamento, el paciente le están haciendo las típicas pruebas. La velocidad está buena, pero el movimiento está más cortito. Espérenme. No, lo vamos a adelantar porque acá todavía no está sin efecto del Son las fármaco. 12. Sin medicación llevo ya Acá es cuando le 18 suspenden la años. medicación para Y la partir verdad, con la prueba. posibles. Me he despertado a las 3. La mañana, el día siguiente. Ya, acá está sin efecto la medicación. Ya, vean. Ya, tiene la hipomimia. La hipofonía, le están pidiendo que diga los días del año, la voz muy bajita y poco articulada. Miren la prueba de
índice, que ahí no va al dedo, sino que al espacio, muy lento en el movimiento. Con la mano derecha vamos a hacer este movimiento lo más rápido y lo más amplio que puedas hacer. El tap test, lento, no está tan, sí, pero está más cortito. En la izquierda está más chiquitito. Bien, ahora con la mano derecha esto, abre y cierra completamente. Abrir y cerrar la mano, más lento. Ahora con la izquierda, Miren cómo es más unilateral, más el izquierdo. Los dos lados comprometidos más izquierdos son muy de enfermedad de Parkinson. la palma, Movimientos alternantes. y otra vez hacia abajo, lo haces varias veces. Ahí tiene un poco de temblor postural, pero eso no es el temblor típico del Parkinson. Ahí se ve movilidad, que uno le pide punta talón al paciente Difícil, ¿no? y no es capaz de hacerlo. Ahora, manos aquí, Van a hacer que se ponga de pie, manos cruzadas. No lo logra en el primer intento. Segundo intento, no lo logra. otro intento. Uf, casi. Parece que sí. Ayúdate en la silla. Le da la facilidad que se apoye ahora. Logra ponerse de pie, pero con bastante dificultad. Miren la caminata. Paso cortito, sin braceo en el lado izquierdo, poco braceo en el derecho, postura hacia adelante, anteropulsión. Fracciona el giro. O sea, en realidad quedó en mofa, ahí se quedó pegado. Ahí está tratando de hacer el giro con harta inestabilidad postural. Ahí está tratando de empezar. Ahí partió la marcha de nuevo. Parte con dificultad en inicio, luego logra la caminata, pero esa caminata paso muy cortito, alteración postura, sin braceo, predominio en el lado izquierdo. Mira la prueba de pulsión, caída casi en bloque. Diga los días de la semana. Y acá le dan la levodopa. Muy bien. Ahora Le dan una dosis alta para ver si es respondedor o no. Dos brazos adelante de esta forma. Bien abiertos los dedos. Es un poquito de temblor de predacción, no tiene temblor Ahora de con la mano Parkinson. derecha. Índice, miren cómo cambia la velocidad y la amplitud del movimiento. Con la mano izquierda. Muy bien. Con la mano derecha ahora. Miren la Siempre amplitud más presa. del tap test. Lo más grande y rápido que pueda. Miren la diferencia con la levodopa. Con mano izquierda ahora. Muy bien. La mano derecha. Miren la diferencia. La mano izquierda. Con las dos manos ahora. Lo más rápido que pueda. Movimiento alternante. Muy bien. Ahora con las piernas. Antes se acuerdan que no lo podía hacer. Antes no pudo hacer ni un zapateo. Que pueda. La otra. Ahora con la pierna, o sea, el talón en el piso. Punta talón. Sí, me resbala la bamba, no es que no puedo. La otra. Muy bien. Brazos cruzados a Ponerse de pie. Miren la diferencia. Muy bien.
Y ahora vamos a caminar. Vale. Miren la caminata, miren la diferencia. Eso es a la hora ya de recibir la medicación, es rápido. Recuperó braceo, tiene buen equilibrio, no se bloquean los giros. Prueba de pulsión, logra mantener postura, los dos pasos, se pone de pie, no, Como no conclusión cae diríamos en que la bloque. levodopa mejora ¿Ya? significativamente. Entonces, eso para que recuerden que es tratamiento sintomático, levodopa sigue siendo, a pesar de los años, el gold estándar. Si uno intenta trazar el inicio, porque con el tiempo tiene estos efectos de que se va a cortar su efecto y además puede generar movimientos anormales porque va a subir y va a bajar más rápido el medicamento con los años. Entonces puede tener fenómenos hipercinéticos en el pic de la dosis y tener movimientos anormales, puede tener más fluctuaciones de bloqueo, de paso de on a off. eh, y por eso uno trata de atrasarlo, pero no por eso no tratar, porque la calidad de vida, como ustedes vieron, es mucha la diferencia. ¿Ya? Entonces, de los agonistas, Pramipexol, recuerden, porque es el que está más accesible, que el nombre comercial es Cifrol, Biopsol también lo pueden ver como Biopsol. ¿Ya? La respuesta inicial cuando parte la levodopa, una dosis puede durar incluso días, después pasa a las horas y después pasa a esta respuesta con los años en que tiene una subida rápida, bajada rápida, pero es menos el efecto. Y acá vemos que después con los años pueden aparecer, cuando la subida es rápida, disquinesias, distonía, tanto en la subida rápida como en la bajada rápida. Entonces, eso es las características de la enfermedad de Parkinson y ahí vieron súper claro cuál era la respuesta al tratamiento. No es curativo, pero sin embargo tiene múltiples motivos por los cuales hay que tratar y sobre todo la funcionalidad del paciente. Se ha visto que la mortalidad baja. Es muy importante saber cuándo tratar. Y después vamos a ver las banderas rojas, o sea, cuando un paciente que parece que tiene Parkinson no es Parkinson, porque eso también tienen que tener nociones ustedes, porque les puede llegar de repente un paciente mal diagnosticado que no responde a levodopa y ustedes pueden plantear la duda diagnóstica en la interconsulta. ¿Ya? Entonces, primero tenemos la atrofia multisistémica. Todas estas son enfermedades degenerativas, igual que el Parkinson, pero de curso mucho más rápido y que no van a tener la respuesta que tienen a la levodopa la enfermedad de Parkinson. Más o menos 6 a 10% de los parkinsonismos tiene una prevalencia baja. Existe una forma que es más disautonómica y hay otra que es más cerebelosa y otra que habla más del cuerpo estriado. O sea, puede haber prevalencia por cuál de los sistemas va a afectar. Anatómicamente uno ve una atrofia de la corteza cerebelosa. O sea, si ustedes ven ahí estas rayitas, no debería existir espacio entre esas líneas. Y aquí esto marca que efectivamente hay una atrofia y se puede ver cuando la enfermedad no está avanzada, pero al comienzo una imagen en que uno dirigidamente busca esta alteración, uno puede ver la atrofia del cerebelo y su relación con la protuberancia, ya que se ve más grande el ventrículo. También puede haber pigmentos de hierro en la cápsula externa o en los ganglios basales, que son esos puntitos que están ahí, pero hay que buscarlos dirigidamente en la imagen, ¿ya? Porque la anatomía patológica son más categóricos, pero no es la idea es hacer el diagnóstico no con anatomía patológica. Parten más temprano, en general todos los parkinsonismos atípicos, ¿ya? 55, 50 años.
Y una de las características es que la disautonomía, o sea, el ortostatismo, la disfunción vesical, la disfunción sexual, la alteración en el control de esfínter de las deposiciones, aparece precozmente, casi al mismo tiempo que los signos de parkinsonismo. Pueden tener caída frecuente en relación a la caída de la presión en relación a los cambios posturales. Pueden tener algunos signos cerebelosos y pueden aparecer exclusivamente como un síndrome rígido asinético como debut, pero rápidamente va a llegar la disautonomía. O sea, la disautonomía por lo general aparece antes del año. Y eso no es normal para una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene que pasar varios años para que la disautonomía sea evidente. Estos pacientes debutan con disautonomía. Tienen parkinsonismo, o sea, aparece 100. Puede haber el temblor de reposo, que es del parkinsonismo. Ellos pueden tener signos cerebelosos. La enfermedad de Parkinson no tiene alteración cerebelosa. Tienen, igual que el otro parkinsonismo, la inestabilidad postural. Pero miren la disautonomía, 97%. O sea, es muy marcada. Y ahí tienen que preguntar por impotencia, hipotensión ortostática, incontinencia urinaria o retención urinaria, que eso también es una falla disautonómica, y la incontinencia fecal. Y pueden haber signos piramidales. O sea, si tenemos un parkinsonismo con un Babinski positivo, es un signo piramidal, se puede ver en la atrofia multisistémica, no en la enfermedad de Parkinson. Por eso estaban las banderas rojas de lo que hay que pensar que no es enfermedad de Parkinson. Entonces, eh, tiene bastante asinesia, rigidez más que temblor, pero puede haber un temblor no tan típico. Y lo otro que tiene como característica, que lo vimos en las banderas rojas de la enfermedad de Parkinson, que suele ser muy simétrica desde el comienzo de la enfermedad. Y lo otro es que no responde a la levodopa, y eso es bien categórico, o sea, o sea, o hay respuesta o no hay respuesta, es así tal como lo vieron en el test de levodopa. Entonces, acá tenemos inicio de la enfermedad. En la enfermedad de Parkinson, siempre la bradicinesia, los primeros años, los primeros 5 años, es lo que va mandando. Ya en etapas tardías, aquí tenemos 10 años, trastorno de glusión, hipotensión, disfunción eréctil y pérdida efectiva del tratamiento. Acá las mismas características para la atrofia multisistémica. Y miren, parte generalmente con disautonomía. Tenemos muy precozmente, y puede ser incluso anterior que la bradicinesia, la disautonomía. También trastorno de ilusión precoce. Y puede haber una respuesta, pero es poca y se pierde muy rápido al inicio de la enfermedad. El diagnóstico es clínico. Tenemos la imagen que sí podemos reconocer esta atrofia, por ejemplo, del cerebelo, y las imágenes funcionales, como el PET o el SPECT, pueden mostrar una alteración metabólica que es distinta a la enfermedad de Parkinson. Acá vemos este signo, esta es una resonancia que se llama signo de la cruz, que está en la protuberancia, es característico de la atrofia multisistémica. Pero insisto, estas son cosas que hay que buscarlas dirigidamente, porque muchas veces si uno no pone la duda diagnóstica, el radiólogo no se fija y en el fondo no tiene tumor, no tiene hemorragia, examen normal. Pero hay que ver la folia cerebelosa, la atrofia cerebral, y hay que ver en el tronco si está el signo de la cruz. Acá tenemos en la flechita el depósito en la cápsula externa de material que no debería estar ahí, que es material hiperintenso. La sobrevida es más corta, 5 a 7 años, que parece 7, pero son 5 a 7. Puede tener un poquito de respuesta a levodopa, pero se pasa rápidamente. Y puede haber disquinesias faciales, sobre todo alrededor de la boca, con la levodopa, no las típicas que pasan con la enfermedad del Parkinson. Estas son el tratamiento con todos los puntos que hay que considerar, pero hablan más que nada de que hay que tratar cada uno de los síntomas, ¿ya?
Si el paciente tiene algún tipo de distonía, puede usar toxina botulínica, la hipotensión con las medidas generales, las medidas elásticas, si es necesario usar el Florinef, se puede usar midodrina también para la hipotensión post comida. Acá no tenemos este medicamento, pero sí uno puede fraccionar las comidas que no sean voluminosas. Se puede usar medicamentos para evitar las levantadas en la noche por la nicturia, por la disautonomía. Están los medicamentos que ayudan a la inestabilidad de la vejiga. Tiene que ir acompañado de psicoterapia, terapia de kine, tiene que estar igual la terapia ocupacional, ver si hay alteración ventilatoria, que estos pacientes hacen alteración ventilatoria o de deglución y decidir en qué momento el paciente requiere una traqueostomía o una gastrostomía para la alimentación. La otra, que es la de que vimos en el primer ejemplo, era un paciente más joven que tenía mucha rigidez a nivel del cuello y tenía alteraciones en la mirada conjugada. Esa es parálisis supranuclear progresiva, muy simétrico desde el inicio, sobre todo el cuello, que lo vimos, se ve sobre 40 años, pero imagínense, en 45, 50 años no es la edad típica de enfermedad de Parkinson y el paciente que vimos al inicio era un paciente joven. Suelen estar más bien erguidos que con la anteropulsión, incluso a veces llevan el cuello hacia atrás, tienen parálisis de la mirada vertical y tienen desde el comienzo muy comprometida la marcha. ¿Ya? Dijimos, eso lo vimos. Pueden tener lo otro, parálisis pseudobulbar, que son estos cambios como crisis de llanto y de humor que pueden venir, fluctuar rápidamente. Y puede aparecer demencia antes que en la enfermedad de Parkinson, pero no es tan precoz tampoco como la degeneración corticobasal, que es el otro que vamos a considerar dentro del diagnóstico diferencial. Esto está mal, acá parece sexta, no, en realidad es más la cuarta o quinta. El curso sí es progresivo. Hay atrofia de mesencéfalo y lo que es importante que en esta localización es donde están las pérdidas de las neuronas y el depósito de hierro. Existe otra entidad que es más rara, pero que también es fácil de identificar por la clínica, que se llama degeneración córtico-basal. Y esta sí debuta precozmente con demencia, con apraxia, con alteración de las funciones cerebrales superiores. Es un parkinsonismo, sabemos, pero tiene la disfunción cortical, que es lo que les acabo de decir, pero tiene una alteración del movimiento característica que se llama síndrome de la mano alienada o alienígena, ¿ya? Y eso es una apraxia de la mano en que una de las extremidades, entre comillas, se manda sola. Mientras el paciente habla, la mano puede imitar el movimiento de la otra mano, puede tener como movimientos erráticos, pero es una mano que no controla al paciente. Es un fenómeno bien característico. Criterio diagnóstico, lo mismo, enfermedad degenerativa, crónico. Esta diferencia de la PSP y la MS, que son las dos que vimos anteriormente, sí es asimétrico. De hecho, el fenómeno de la mano alienada es muy de un solo lado. Acá aparece apraxia, mano alienada o alienígena. Puede haber movimientos normales, que es el síndrome acinetorrígido, que no responde al levodopa. Puede tener asociado una mioclanía, que son estos saltitos, y pueden tener distonía. Vean cómo la apraxia y la alteración de las funciones cerebrales superiores es frecuente. Y después tenemos esta entidad que está entre la clase de demencia y movimientos anormales, que es la enfermedad por cuerpos de Levy. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de cuerpos de Levy? Es que parten precozmente con demencia y tienen precozmente alucinaciones. Si nosotros pensáramos en Alzheimer, el Alzheimer puede tener alucinaciones, pero en una etapa muy tardía de la enfermedad.
Este paciente parte con deterioro cognitivo. En Parkinson, acuérdense que es muy tardío el deterioro cognitivo. Este paciente parte con deterioro cognitivo, alucinaciones visuales precoces, sobre todo en el atardecer. Tiene el parkinsonismo, es un diagnóstico diferencial de parkinsonismo. Tiene también trastorno conductual del REM. Y una de las características muy marcadoras es que como tienen las alucinaciones, por lo general para la agitación, porque son alucinaciones muy desagradables, les dan neurolépticos, que es lo habitual que uno usa en el caso de agitación, que el neuroléptico es la risperidona, el aldol o la quetiapina. Y estos pacientes tienen una respuesta paradojal a esos fármacos. Si usan esos fármacos, empeora el fenómeno alucinatorio y la agitación de manera categórica. Entonces, si les aparece un adulto mayor que entró en demencia rápidamente, que la familia les dice, en la tarde ve cosas, muchas cosas, se asusta, trata de arrancarse, vino al doctor, le dio las gotitas de risperidona y esto empeoró al 1000%, ya tienen claro que es un cuerpo de Levy, una demencia por cuerpos de Levy. ¿Ya? Y acá aparecen los síntomas motores al mismo tiempo que la demencia y las alucinaciones. Distinto a enfermedad de Parkinson, que son muy tardíos estos síntomas. Flujograma. Entonces, tenemos un síndrome parkinsoniano. Hacemos el screening. ¿Hay banderas rojas o no hay banderas rojas? ¿Ya? Están puestos ahí a la derecha, pero también habíamos tenido la lista antes. Si no hay banderas rojas y las características son típicas, es una enfermedad de Parkinson idiopática. Si tenemos alguna de las banderas rojas, tenemos que pasar a la otra lista y hacer un checklist mental se tratará de una parálisis supranuclear progresiva, una atrofia multisistémica, degeneración corticobasal o es un Parkinson atípico. Este término está medio mal puesto porque los tres son parkinsonismos atípicos, ¿ya? Y esto se puede diferenciar clínicamente. Y si ustedes en un paciente diagnosticado con enfermedad de Parkinson, al revisar la historia, ven que en realidad se trata de una de estas otras entidades, ahí es importante que ustedes puedan reenviar al paciente para replantear el tratamiento. ¿Cómo es el parkinsonismo farmacológico? Es un parkinsonismo. ¿Qué medicamentos lo dan? Por ejemplo, hay muchos, pero uno de los que son más frecuentes, lejos más frecuentes, son los neurolépticos y está la flunaricina, ¿ya? La flunaricina, la sinaricina, que lo usaban antes bastante como irrigador cerebral, da un cuadro de parkinsonismo, que es simétrico desde el inicio, a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Tiende a ser más bien temblorosa, ¿ya? Acá, ojo, la metoclopramida también, pero el uso crónico. Y lo que es importante es que no esperen que retirando el fármaco esto va a pasar a la semana. Esto es un proceso lento en que puede demorar hasta 6 meses en recuperar al paciente la movilidad. Pero si tienen alguno de estos medicamentos de uso crónico, uno siempre primero tiene que eliminar el fármaco y luego reevaluar antes de diagnosticar una enfermedad de Parkinson. Pero ya nos va a llamar la atención algo, aparte de que están usando ese tipo de fármaco, que es simétrico. Desde comienzo muy simétrico. Son datitos, son tips diagnósticos, ¿ya? Entonces, acá está súper resumido. Parkinson, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, parkinsonismo del ACV, la enfermedad ateromatosa del cerebro y el farmacológico, con las características principales que a ustedes les van a permitir sospechar cuando no se trata de una enfermedad de Parkinson típica, ¿no? Así que para la práctica es bastante bueno los flujogramas y tener estos esquemas. Pueden generar parkinsonismo, agravar un parkinsonismo, me enredé la lengua, un parkinsonismo farmacológico lo pueden generar, pero también si la persona tiene enfermedad de Parkinson, hay remedios que empeoran los síntomas, que son los mismos que generan el parkinsonismo, para que lo tengan también presente. Y en el ratito que nos queda, sí, vamos a alcanzar, nos vamos a pasar ahora al otro lado, a las enfermedades que generan exceso de movimiento. Ya habíamos visto este esquema de división inicial. Y aquí es una foto, no es un video,
pero nos ayuda a ir recordando un poco la semiología de los trastornos del movimiento. Cuando yo veo esta imagen, ¿qué veo? Un paciente que está chueco, que probablemente yo deduzco que tiene una, entre comillas, contractura muscular, que es una contracción de la musculatura agonista-antagonista que hace que cambie la postura del paciente y que incluso gire forzosamente. Eso es una distonía. Son más conocidas, esta es una distonía de tronco. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, a nivel de cuello, que son las distonías cervicales. Este ya lo vimos. No sé, este también lo vimos de lo que se podía. Y acá esta tablita se la usa acá porque es también un buen esquema mental para el diagnóstico diferencial. Ay, no sé dónde sacar este. Entonces, si tenemos un corea, movimiento fino, involuntario, distales de la extremidad, eso se llama corea, distinto a la foto que vimos que lo analizamos como una distonía. Si tenemos un corea, primero tenemos que pensar ya, ¿es hereditario? Dentro de lo hereditario, Huntington, enfermedad rara, pero también no es difícil de diagnosticar porque tiene un patrón hereditario potente, ¿ya? La manifestación de la aportación del gen es 100%. O sea, y yo voy hacia arriba, hacia el lado donde se heredó el gen del Huntington y la mitad de los familiares está afectado. Entonces, es raro que uno vea una enfermedad de Huntington sin historia familiar, al menos que no tenga antecedentes de la familia. ¿Ya? Pero en el Corea hay que considerar y hay que ver siempre historia familiar porque nos va a apoyar el diagnóstico. El Huntington es esa enfermedad genética que aparece en pacientes relativamente jóvenes, alrededor de los 40 años, que se caracteriza por trastornos del movimiento tipo Corea, pero también con demencia. El pronóstico es progresiva, no hay tratamiento y el pronóstico es malo. Por eso es tan impactante el diagnóstico y es tan difícil la decisión cuando hay una enfermedad en la familia, si hacerse o no el test genético para saber si uno es portador. Si el padre o la madre de uno tuvo Huntington, cada uno de los hijos tiene 50% posibilidad de ser portador. Si es portador, 100% la posibilidad de expresar la enfermedad. Y ahí está el típico Doctor House que tenía esta ayudante que era la número 13 y que la mitad de la serie tiene que ver con que ella quiere o no quiere saber, sabe que la mamá tuvo y si se hace o no el test de Huntington, porque igual es una condena, no es que puede ser que haga la enfermedad, si es portadora del gen va a ser la enfermedad que es bastante devastadora. Se puede ver también Corea en la enfermedad de Wilson, son raros los Wilson, pero puede haber. Y hay un tipo de Corea que es hereditario benigno, ¿ya? Raro de ver, son pacientes que es por exclusión, tienen toda la historia familiar, no es progresivo y no tiene ninguna otra característica de otras enfermedades del sistema nervioso central. Dentro de los que uno todavía puede ver está el Corea de Sydenham, que es el posinfeccioso. Ya antes se veía mucho más antes de que existieran los antibióticos, ¿ya? Porque es bien típico post-estreptococo, se veían harto en los niños, hacían su estreptococo y más o menos a las 2 semanas partían con estos movimientos anormales. Y estos movimientos tipo Corea solían y suelen ser muy transitorios. eh, no son progresivos, son reactivos a un cuadro de autoinmunidad que es o sea, aparece en una sola etapa, justo en la etapa postinfecciosa, no implica una enfermedad crónica. Entonces está la infección por estreptococo y 2 o 3 semanas aparecen los movimientos anormales. Uno puede ver si existe el estreptococo en sangre, el marcador, el anticuerpo contra estreptococo y suele ser positivo. En casos más severos se puede, si no se trató con penicilina hay que tratarlo, si no, si fue tratado y son muy molestos los movimientos, uno puede agregar corticoides y en casos muy severos uno puede usar incluso inmunoterapia. Es conocido por el estreptococo, pero
varios agentes infecciosos pueden tener estas coreas post-infecciosas y uno que nos sorprendió bastante en neurología fue el COVID. ¿Ya? Se vio mucho, o sea, no en forma masiva, pero se vieron muchos casos de trastornos del movimiento en adultos y en niños post-COVID sin tener marcadores de estreptococo, pero siguieron lo mismo, el mismo patrón que siguen los post-infecciosos que ya conocíamos. ¿Ya? O sea, tienen un periodo en que aparecen, se estabilizan y luego desaparecen y no vuelven a aparecer. Y si son muy molestos, si hay interferencia en la vida diaria, se puede usar corticoides. E incluso usé inmunoglobulina en un paciente que había durado más de 3 meses cuadro y finalmente tienden a ceder. ¿Ya? También en algunas pacientes con embarazo puede aparecer, pero es transitorio. En trastornos metabólicos también puede aparecer, que es la lista que aparece ahí. En trastornos inflamatorios de los vasos del cerebro también puede aparecer el corea. ¿Ya? Pero recuerden, la que es la reina de la degenerativa es el Huntington y la postinfecciosa, que yo creo que ahí en pediatría, si es que no la vieron, probablemente la van a ver. Esto un poquito de resumen del corea Huntington. El Sydenham, que es el que antes se veía fiebre reumática, ahora casi no se ve. Y vamos a terminar con un tema que es importante, que es temblor. Temblor es un tema importante porque van a tener mucha consulta por temblor. La población relaciona mucho el temblor con Parkinson. Entonces, cuando ven el temblor en alguien, suelen alertarlo y consultan por eso. Y el temblor como diagnóstico no lo pueden derivar al especialista atención secundaria. Entonces, una de las metas más importantes, el objetivo más importante en una evaluación en un paciente que consulta por temblor es, ¿es un temblor solo o está dentro de un parkinsonismo? ¿Ya? Porque ahí son manejos distintos. Y dentro del temblor que no tiene parkinsonismo, ¿cumple criterios para un temblor esencial? Puede ser un temblor esencial leve empeorado, por ejemplo, por el uso de estimulantes como café, energéticas, etcétera. Pero lo más importante va a ser la historia y el examen neurológico en busca de rigidez, inestabilidad y bradicinesia. Entonces, el temblor lo que más tiene en mente es el temblor de las manos, pero puede haber temblores de distintas partes de la cabeza, de distintas partes de la extremidad superior, del tronco y también de las extremidades inferiores. Se dividen según los hertz o la frecuencia que tiene cada temblor. Y la otra gran división, y si no es la principal, es temblor de reposo que cede cuando voy a hacer un movimiento o temblor de acción, ya sea cuando tengo una postura de la mano o cuando voy a hacer un movimiento. Eso son dos, es la primera diferencia que tienen que hacer. Uno de los temblores que se describe se llama temblor fisiológico, ¿ya? Esa es una oscilación en la contracción muscular que se considera normal, no da mayores síntomas, no tiene repercusión funcional y todos en la vida hemos tenido temblor fisiológico. El temblor fisiológico es, por ejemplo, ese temblor que tenemos cuando tenemos que hablar delante de mucha gente o dar un examen. ¿Ya? En que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la carga de adrenalina y eso genera un leve temblor, ¿ya? Que no nos va a dificultar, nos puede incomodar, pero sabemos que está relacionado puntualmente a un tema de exposición o de estrés, ¿ya? Ese temblor se llama temblor fisiológico, no causa problemas al paciente y todos lo podemos tener. Ahí abajo, importante, empeora si no duermo, si tomo café y con el estrés. Esos tres factores también van a empeorar el temblor esencial, que es el segundo tipo. El temblor esencial es conocido como temblor benigno o familiar, aunque también puede ser más evidente en la medida que avanza la edad.
es lejos el más frecuente por el cual se consulta. Su causa no es tan clara si hay un factor genético. Uno le pregunta al paciente, pero en su familia tiene algún primo, el papá, la mamá, ¿era así como tembloroso también? Por lo general aparece el factor familiar. Y este temblor es un temblor de acción y de postura, nunca de reposo. Reposo no es ni fisiológico ni esencial. Puede comprometer el tronco, la voz, la cabeza incluso. Y para el diagnóstico tiene que ser de movimiento postural, bilateral, aunque puede ser más un lado que el otro. Y es fundamental que el interrogatorio y el examen físico descarten cualquier elemento de parkinsonismo. Y dentro de la historia voy a preguntar por sustancias que puedan agravar un temblor. O sea, si el paciente toma 10 mates, 10 Coca-Colas, 3 energéticas o un café, evidentemente que el uso de esa sustancia va a tener que ver con el temblor. Eh, También es más frecuente entonces que sea inicio un lado, siempre se mantiene peor en un lado, la frecuencia de 4 a 12 Hz, más en la juventud y ojo, afectar por la cabeza, ¿ya? 40%, las manos en primer lugar, segundo, la cabeza. Y ahí hay una clave semiológica. El temblor de cabeza del temblor esencial se llama temblor no. O sea, es un temblor que tiene una dirección horizontal, como si el paciente estuviera diciendo que no. El temblor de cabeza de la enfermedad de Parkinson es sí, es en la postura, es vertical el movimiento, como si el paciente estuviese diciendo que sí. Y otra cosa que es bien interesante, bueno, sabemos que empeora como todos los temblores con los estimulantes, el estrés, la privación de sueño. Y algo curioso del temblor esencial es que mejora con el alcohol. ¿Ya? Entonces, existen o existían personas que siempre habían tenido el temblor, pero sabían que si tomaban algo de alcohol, ese temblor se atenuaba. Y ante exposiciones sociales, usaban esa técnica de beber un poco de alcohol para atenuar un poco el temblor. Dentro de los tratamientos, primero sacar cualquier cosa que lo esté empeorando y existen dos que son los que más se usan, que es el propanolol y la primidona. Las benzodiazepinas pueden mejorar el temblor, pero también enlentecen mucho a las personas en lo cognitivo. Entonces, por lo general uno las evita, excepto en los pacientes que el temblor les molesta solo cuando están en situaciones de estrés. Por ejemplo, si a alguien le molesta solo cuando tiene que hablar en público, sí se puede usar una benzodiazepina como SOS previo, pero no como un tratamiento de uso mañana, tarde o con cierta regularidad, porque el efecto adverso y la dependencia de benzodiazepina no es un tema menor. El propanolol suele ser de buena respuesta si siempre se parte con dosis bajita y se va aumentando progresivamente. Pero tienen que recordar que no puedan propanolol cuando el paciente tiene asma o cuando hay antecedentes de depresión, porque empeoran los síntomas asmático y también los síntomas depresivos. La primidona también es buen fármaco, el problema es que sobre todo al inicio da mucha sedación, pero la adaptación es rápida, entonces hay que pasar con dosis bajita y ir viendo la tolerancia sobre todo con lo que tiene que ver con la somnolencia diurna. Entonces, por lo general elegimos propanolol de inicio, si no hay respuesta o si hay efecto adverso al propanolol, la primidona. Ojo también con los disautonómicos. Si es un paciente, porque esto generalmente parte de la juventud y molesta en pacientes jóvenes, si el paciente es joven no le den propanolol porque va a empeorar los síntomas de hipotensión. Ay, esto es bonito, esto es del equipo Las Condes, que es la cirugía para los movimientos normales, pero déjenme ver un poquito más que tenemos adelante. Ah, ya, sí. Vamos a terminar porque les voy a mostrar este video. Este se los quiero mostrar. Déjenme buscarlo acá. Mira,
Les voy a mostrar, nos queda un poquitito de tiempo, me interesa eso que vean como caso. Les voy a mostrar el video de una paciente que fue mi paciente cuando yo estaba haciendo mi formación de neuróloga. Ella era una paciente joven, tenía como 21 años, venía después de una hospitalización psiquiátrica. Ella no tenía ningún antecedente previo, ni siquiera de trastornos de ánimo previo. Ella no sé si entró a estudiar parvularia o algo similar y como al año de estudio empezó con un cuadro que interpretaron como una depresión, que usó varios fármacos y no respondió. Entonces fue hospitalizada como por depresión refractaria. Y en el curso de la hospitalización empezaron a ver que aparecían o que ya venían de antes otros síntomas o signos. Y ahí es cuando llegó al J. Aguirre. A ver, déjenme esperar un poquito a ver si puedo aumentar el volumen desde acá. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Carolina Andrea Guerrero Mayorga, ¿Qué edad 26 tienes tú? mayor. 26. ¿Estudias? ¿Qué haces? Estudio educación parvularia, cuidaba a un niño, vendía joyas de plata y Hipofonía, mermelada. dificultad la articulación, ¿Qué tiene te sucedió, corea. Carolina? Empecé a tener desánimo y después fui a donde la Ya, doctora. ahí se los voy a cortar porque ahí dice el diagnóstico. Espérense un poquito. Mira el otro video. Voy a mostrar, si quieres extiende las manos al frente, Carolina. Miren el movimiento de la cabeza. Miren cómo los dedos. Miren, Ahora párala un poquito. miren el movimiento. Ahí hace unos movimientos que no es como temblor. Hay uno que mueve el dedito. Miren el movimiento involuntario de la cabeza. Ahí está mostrando una de las primeras cosas que le llamó la atención, que se movía el dedo solo, que correspondía a un corea, pero ahí lo está haciendo a propósito. Sí. Ahora se me pasó. Se te pasó eso. Y también le tenías otro movimiento, nos habías dicho. El pie. El pie. ¿Qué pasaba? ¿El pie se te movía solo? No me movía. ¿Cómo se te movía? Así. Ya. Y después, ¿cuándo Se te me empezaron pasó. estos otros movimientos? Cuando dejé de tomar el Ciprex. Cuando empezaste a tomar el Ciprexa, Cuando lo dejé de tomar. cuando lo dejaste de tomar, encontraste... Como ella al principio lo interpretaron con cuadro depresivo, usó varios medicamentos, entonces cuando partió con estos movimientos normales, también lo interpretaron como secundario a los fármacos. Sin embargo, se retiró los fármacos y el cuadro fue avanzando. Decía que al revés, cuando lo empezaste a tomar... Los movimientos de cabeza, eso no es temblor, no es rítmico. Moverte... En Corea. ¿Tú encuentras que fue cuando lo dejaste? Pero recién lo dejaste... Miren la mano, no, ahora se movió voluntariamente. Sí. Sí, la verdad. ¿Para escribir has tenido problemas o no? Sí. ¿Cuál es el problema para escribir? Para escribir, escribo muy Eso es de pequeño. parkinsonismo. Escribir muy pequeño. ¿Y desde cuándo notaste eso? Desde hace como 2 meses. ¿De dónde? Hacia acá, por favor. O sea, tiene menos movilidad, tiene rigidez. O sea, es un parkinsonismo, pero tiene movimientos anormales. Tiene alteración del equilibrio. Tiene que estar ahí con la Bernardita. Da la vuelta, por favor. Miren cómo fracciona el giro. ¿Tienes que caminar siempre apoyada con alguien o sola? ¿Puedes hacerlo, por ejemplo, si te afirmas en un mueble o en una pared? Ese movimiento que se sacude la cabeza no es voluntaria. Da la vuelta, por favor. Fracciona giro, tiene Camina de este nuevo hacia movimiento acá. repetido de la cabeza. Miren la mano izquierda, a ver si aparece el movimiento de la mano. Ese movimiento que hace como de búsqueda es involuntario. Eso es un corea. Por favor. La señora tuya.
Siéntate nomás. ¿Te cuesta? ¿Sí? Súper rígida. Si te ayudo yo, Carola, por este lado. Ya. Ahora sí que sí. Listo. Ya te sentaste. Eso. Ahí te sale más fácil. ¿Y pararte solita puedes? A ver, inténtalo por favor. Pararte. Trata de pararte. Párate por favor, a ver. ¿No? ¿No puedes? ¿Necesitas afirmarte de, por ejemplo, de Bernardita? A ver. Ahí sí que puedes. Ahí sí. Vamos.